Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a este nuevo podcast, se ha diseñado para poder tocar temas que sean de bendición o temas que sean de ayuda, que sean precisas, que sean ideales para tocarlos, porque sabemos que necesitamos tocar temas un poquito más profundos y sobre estas temáticas vamos a conversar ampliamente hoy y las siguientes semanas, todos los lunes, en este nuevo podcast, este nuevo espacio que se llama Sobre la Roca. Le estoy muy agradecido al Señor porque nos da ese tiempo para poder enriquecer la conversación, y estoy muy bien acompañado con mis hermanas. Tengo aquí a Melody a mi derecha y a mi izquierda a mi hermana Ana. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Melody? ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas están? noches, Juan Carlos. Buenas noches, Anita. Bienvenidos, hermanos, a este nuevo programa. Estoy feliz, de verdad tengo mucha expectativa sobre lo que vamos a tratar. Creo que son temas que realmente van a ayudar mucho, tanto a la iglesia como a cualquier espectador que esté ahí atrás de la pantalla. Así es. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Feliz de verte, Melody. Ay, sí. Es un tema bastante interesante el que se va a tocar el día de hoy, así que estamos aquí al servicio de todos ustedes. Así es. Como ustedes saben, hermanos, siempre los inicios son duros, son complicados, pero el día de hoy seguimos con Facebook. El día de mañana o pasado mañana más tardar subimos este video al YouTube, así que de todas maneras vamos a cumplir con lo ofrecido de transmitirlo en YouTube, y a partir del próximo lunes ya vamos a arreglar algunos aspectos técnicos que nos han hecho tal vez un poquito de atraso en este sentido, ¿no? Pero vamos a arreglarlo de todas maneras. Y muy bien, el día de hoy es un tema muy especial. Vamos a hablar sobre el estrés y el burnout. El estrés y el burnout y cómo enfrentarlo con fe y sabiduría. Amén, amén, ¿no? Algunos decimos, no sé qué me pasa, creo que estoy medio estresado, dicen, ¿no? Estoy con el estrés, ¿no? Muy común se ha hecho ya Se ha el comentario. normalizado decir eso, Sí. ¿no? Hasta yo no sé si les ha pasado que escuchan a niños decir, estoy estresada, Sí, estoy sí. estresada. Es Sí. como que la palabra igual como cuando decían estoy depre, ¿no? Y, Estoy o sea, bien. es como que algo tan fuerte, o los padres que dicen, mi niño es hiperactivo, y la hiperactividad es un trastorno que se medica incluso, o sea, yo no puedo decir tan así libremente Claro. un diagnóstico, ¿no? Realmente hay un trasfondo detrás de ello. Así es, ¿no? Algunos dicen ya no es estrés, sino es 4, es 5, dicen, ¿no? Para exagerar un poquito Pero para poder la temática. entenderlo, Melody, ¿qué es entonces el estrés? Explícanos, Melody, ¿qué es Mira. el estrés? Para empezar, hermanos, antes que nada, Melody es profesional y es psicóloga clínica. Sí, psicóloga clínica. Psicóloga clínica. Ella tiene mucha experiencia en estos temas, así que gracias a Dios, Anita, porque el Señor provee en la iglesia hermanos profesionales que nos pueden dar un mayor alcance. Así que, Melody, vamos a aprovechar que ella está acá, hermanos, y ustedes que están en pantalla y tienen muchas preguntas, lancen ahí la pregunta que nos manda Melody y va a responder todas. Aprovechen. Todas sus dudas. Así ahí es. pónganla. Así que vamos con la primera pregunta, la primera inquietud. Melody, cuéntanos, ¿qué es el estrés? Ya. A ver, el estrés es una respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones que creemos que ya no podemos manejar. Y es en realidad sí común, porque es una señal de alerta, ¿no? Es como que ya llega un momento en el que empiezo a sentir que hay cambios en mi cuerpo que no son normales, no es algo que comúnmente me pasa. Entonces ya estoy empezando a caer en estrés. Es ahí cuando digo, ay no, ya me estresé, ya no puedo más, ya estoy como que terrible, me siento mal, mi cuerpo empieza a somatizar, me duele la espalda, me duele todo, y incluso puedo tener por ahí un ataque de ansiedad, algo, porque el estrés viene con todo, viene con muchas cositas más, aparte de solamente dolores de cuerpo. Así es. Entonces, el estrés, por ahí leía o estaba un poquito también haciendo mi tarea,
que el estrés es algo, está muy relacionado también con el tema, por ejemplo, como por ejemplo cuando los animales, por ejemplo, cuando están yendo, por ejemplo, en el campo y de pronto se enfrentan a un depredador, tienen una posición de alerta, Así es. ¿no? Entonces se está produciendo un estrés en esa criatura y en el caso de nosotros, llevando esa situación, nosotros nos enfrentamos contra el tráfico, contra los problemas de la mañana, contra los problemas de salud, contra el jefe en el trabajo que está ahí presionando. Sí, ¿no? interesante lo que dices, y es cierto, ¿no? Desde que empieza uno, va al trabajo, te vas, como la mayoría de peruanos o de limeños que se van y toman el metropolitano, desde allí ya es como que ¡ah! Ver las colas, qué estresante. Sí, Qué feo. ¿no? Pero mira, eso también en parte es un aprendizaje, porque desde que son niños nosotros ya podemos ir enseñándoles a tener tolerancia ante las cosas que nos puedan frustrar, porque al fin y al cabo el estrés viene de cosas que ya no podemos manejar. Entonces hay que ver también cuánta tolerancia tenemos ante las cosas, porque según eso es que mi cuerpo va a reaccionar para mal. Ahora, sobre lo que tú comentas del estado de alerta, tanto de los animales como de nosotros, es porque ocurre una reacción química en nuestro cuerpo. O sea, no solamente es algo emocional, psicológico, sino que también por dentro nuestras glándulas, nuestras hormonas se están segregando cortisol y eso pues obviamente segrega todo un tema de cosas que más adelante creo que lo vamos a tomar. Entonces físicamente también podría enfermarnos. O sea, esto ya es una enfermedad. Definitivamente sí, sí, porque nos puede tocar ya órganos, somatiza, el estrés siempre tiende a somatizar y ahí es donde viene el otro tema. Sí, vemos la imagen vamos a ver la imagen de qué se produce en el cuerpo de la persona cuando uno se estresa, ¿no? O cómo se produce el estrés. Ahí tenemos unas imágenes. eh, Que uno entre pues en un estado en el que se pueda proteger como sea porque supuestamente estamos en peligro, esa es la señal que nos han mandado. Y al estar en peligro empezamos, ¿no? Con de repente sudoración, nuestro corazón empieza a palpitar más de lo adecuado. justo hay una imagen ahí a propósito de eso. Ahí vamos viendo más o menos de cómo se comporta el cuerpo, ¿no? Cuando estamos estresados, ¿no? O sea, la alerta empieza en la amígdala cerebral. Así es. De ahí se produce como una alerta, hay una derivación al hipotálamo. Claro, hace la sinapsis, va al hipotálamo, el hipotálamo segrega, se va hacia la suprarrenal, la glándula suprarrenal, y las glándulas suprarrenal producen el cortisol y la adrenalina. y la adrenalina. Son dos hormonas, ¿correcto? Sí, sí. Son dos hormonas que produce el cuerpo cuando empezamos a estresarnos. Entonces, empieza la alerta y automáticamente nuestro cuerpo empieza a estresar. Hay una imagen, no sé si lo tienes, sobre... La mayoría de personas no pueden controlarse a sí mismas. Entonces, estos procesos químicos se vuelven ya como que algo común. Y ya nos acostumbramos a ese estilo de vida de vivir estresados. A ver, tenemos la imagen, ahí lo pusimos. Es como, por ejemplo, no sé, a ver, cuando vienen los chicos a armar todas las cosas para el podcast, se estresan los muchachos y empiezan a sudar, y empiezan a... están... Ah, ok, ya.
ahí vimos que teníamos, por ejemplo, se produce sudoración en la piel, se empieza a acelerar el corazón, se empieza a agitar, la respiración es más fuerte, si no me equivoco. También empieza a haber problemas en la presión, en la sangre, las arterias. Precisamente uno de los motivos por los cuales se viene todo lo demás es por la presión, porque al subir nuestra presión, como que se contraen nuestras arterias y eso hace que me falte la respiración y por ende, como me falta la respiración, mi corazón se acelera. Tiene que bombear más fuerte porque es el motorcito, ¿no?, que hace que la sangre fluya. Entonces el corazón empieza a latir y a latir más fuerte para que yo pueda salir de ese cuadro. Por eso te decía también que el estrés muchas veces está asociado a la ansiedad. ¿Por qué? Porque como no puedo y estoy sobrecargada con tantas cosas, me pongo ansiosa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y eso tiene que ver entonces con la falta de tolerancia, ¿no? Precisamente, sí, tiene que ver muchísimo porque, es más, ¿no? Hoy día estamos criando hijos que de repente les damos todo porque yo no tuve de chiquita, entonces le voy a dar a mi hijo. Y mi hijo crece con la idea de que el mundo le debe cosas, de que ellos le tienen que facilitar. Cuando llega a un trabajo y el jefe le empieza a exigir, dicen, no puedo, es mucho trabajo. Y eso pasa y está pasando últimamente, ¿no? Sí es cierto, no los estamos acostumbrando a enfrentar el no como respuesta, porque para todos les decimos que sí. Y ellos tienen que lidiar con estas respuestas porque las van a tener toda la vida, ¿no? Toda la vida van a tener ahí sus traspiés, sus problemas, sus dificultades. Y entonces las personas, o digamos, de aquí para allá, los mayores, ¿tendrían más tolerancia al estrés? Tal vez por su crianza. Puede ser que por la crianza hayan normalizado más el estrés, pero no necesariamente tengan tolerancia, porque sino que reprimen muchas cosas. Un adulto hoy en día, como ha sido criado prácticamente en otra época, tiende más a reprimir, a guardar, porque antes se veía, ¿no?, que los padres eran como que si no hacías te pegaba, te castigaba, y al niño le tocaba callar. Hoy en día los niños no expresaban sus sentimientos como hoy por hoy, ¿no? Que sí, a veces mi hija me sale con unas cosas. ¿No? Sí. Así es. Entonces nos acostumbramos a callar y cuando nos suceden cosas, como que no, yo puedo con esto y me quedo callada y hago, pero me estoy haciendo daño por dentro. No sé por qué me siento en un consultorio así. Pero entonces hasta cierto punto hemos normalizado el estrés. Y no solamente lo hemos normalizado, sino que también se ha ido dando, creo yo, conforme ha ido avanzando la civilización, los días se han ido acortando, porque también pasa eso, que no sé si ustedes también sienten eso, que el día ya no les alcanza, y es bíblico también, ¿no? Y ya no les alcanza para hacer todas las cosas. Tenemos más cosas que hacer que antes, tenemos más obligaciones que antes. Entonces estamos más expuestos a tener este estrés. Ahora, una cosa que hay que también entender, el estrés en sí, o sea, es algo que de manera natural producimos todos los seres humanos lo tenemos, lo producimos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí Dios falló, se equivocó, se le pasó algo, no. Creo que esto surge, todo surge desde el pecado original. Claro. Desde allí tendríamos que ver, ¿no? El punto es que el estrés lo vemos desde un punto de vista negativo, pero en realidad se presenta de manera natural y el sobreexceso de estrés es lo que ya viene mal, ¿verdad? No, porque en realidad el estrés sí es malo, porque de alguna manera nos genera dolores, somatizamos. Pero hay un estrés bueno, que es el eustrés. El eustrés, ahí está. El eustrés es nuestra respuesta natural de nuestro cuerpo. Entonces, no se equivocó Dios, por el contrario, nos puso una señal de alerta, porque esto es como que muchas veces necesito darme cuenta de que tengo muchas cosas que hacer y necesito una pausa, ¿no? Es como, por ejemplo, suponiendo, ¿no?, que estoy cocinando, ¿no? Estoy cocinando ahí y de pronto me voy a hacer otras cosas mientras se pone la olla. Y si no tengo el estrés suficiente, me puedo olvidar de la comida, se puede quemar la comida. Y pasa, ¿no? Pero entonces, digamos que ya, hasta cierto punto el estrés se ha normalizado,
que no está bien, pero se da, es algo, es una realidad de hoy en día. Pero ¿hasta qué punto esto es tolerable o no? Y se convierte ya en lo que veníamos hablando y que es el tema de hoy también, un burnout. Un burnout. Ya. Mira, lo que pasa es que, si bien es cierto, más se da el estrés hoy en día en adultos, también se da en niños, pero en los niños como que no le hacemos mucho caso. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Nos acostumbramos a vivir en medio del estrés. Pasa el tiempo y decimos, bueno, por ejemplo, yo tengo una paciente que viene y me dice, hola Melody, sí, bueno, hoy estaba en el trabajo y bueno, tú ya sabes, pues ahí toda estresada. Entonces es como que no pasó nada, solo estoy estresada. Pero el estrés, o sea, es terrible también. Como ella se acostumbró, puede pasar mucho tiempo, muchos meses así, y esto va a llegar un momento en el que ya no va a decir, sí, estoy estresada, sino va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, no aguanto, estoy harta. Y justamente hay una película que se está lanzando también, Harta. que se llama Harta, que describe perfectamente este tema del burnout. ¿Por qué? Cuando nosotros llevamos mucho tiempo el estrés dentro de nosotros, sobrecargándonos, dando lo mejor, dándonos hasta nuestra última fuercita que tenemos ahí, llega un momento en el que ya no podemos y tenemos que descansar. Y como tú no quieres descansar porque te crees la superhéroe, tú puedes con todo, no, decimos, no, es que yo no puedo enfermarme, no puedo. Estás con fiebre, 40 de fiebre, te vas a trabajar y dices, no, es que yo no tengo que mantener a mi familia. Y como tú misma por voluntad no quieres, ya te llega el burnout y te tumba la cama y no hay quien te levante. ¿Por qué? Porque ya colapsaste. Y precisamente significa eso, quemar, ¿no? El burnout viene del síndrome del quemado, porque se dice ya quemaste ya, porque ya no puedes más, ya colapsó. Melody, ¿tú crees que tal vez culturalmente las personas sienten cierta culpa al decir no o al descansar hoy por hoy? Yo creo que las cosas que pasan en nuestra casa, de repente las necesidades, las carencias que hay, nos obligan a no tener descanso y nos obligan a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Viene el jefe y dice, ya, hoy día vamos a quedarnos, nuestra hora de trabajo es hasta las 7. Y el jefe dice, no, pero hoy día como tenemos mucho trabajo nos quedamos hasta las 10. Y uno podría decir, si tú te respetaras tu trabajo, dirías, no, yo me tengo que ir a las 7, pero a veces por no decir no, o por no quedar mal, o porque no, me van a ver mal, entonces prefiero quedarme aquí, me quedo hasta las 10. Y encima me llevo trabajo a mi casa. Y llego a mi casa y lo que el tiempo que yo debería estar con mi familia y mis cosas, estoy pasando tiempo de trabajo en casa. O llego, estoy contestando llamadas del trabajo en casa y sigo en el trabajo. De repente físicamente no, pero en mi casa sigo pensando, mañana tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Entonces mi cuerpo no está descansando. Y eso pasa en el caso de tener un trabajo que puede ser bastante agobiante y absorbente, como tú lo mencionas, pero ¿qué hay del caso de las familias que viven con un sueldo ajustado o solamente una es la persona que aporta en la familia y se ve obligado a tener más de un trabajo? Va a llegar el momento en el que esta persona va a colapsar, porque no necesariamente... Hay personas que sí pueden de repente sobrellevar la situación, pero no es sano, no es bueno. Toda persona merece un descanso. Quizás las necesidades llevan a uno a tener que trabajar más de los debido, más de sus 8 horas, pero ¿a qué costo? De repente llegas con una enfermedad más adelante, y eso pasa mucho con los adultos, que llegan de repente ya todo el tiempo fue ama de casa, trabajó en casa, y termina con artritis, termina mal de su espalda, la columna, es chofer, termina con hemorroides. O sea, ¿bajo qué costo, bajo qué daños te estás haciendo para sacar adelante tu hogar? Bueno, es amplísimo, ¿no? El tema, ¿no? Para hacer un repaso, entonces, primero, el estrés bueno se llama... Eustrés. El eustrés, que es el estrés necesario para que podamos hacer nuestras cosas. Ajá, que te motiva. Es el estrés que por ejemplo, te dicen, vamos a trabajar y tú te levantas positivo y ese es ¿cómo es? Eustrés, correcto. De ahí cuando pasa una línea, un límite, ya es el estrés.
Así es. que es cuando se sobregira el cortisol. Somatiza, ¿no? Cuando dijiste somatiza, cuando ya lo siento en mi cuerpo. Así es. Así es. Eso podría ser unas características. Que yo Claro. ya, en mi cuerpo, corporalmente, yo ya estoy sintiendo esa sobrecarga. Claro, porque ya estás generando cortisol. Claro. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia con el burnout? El burnout es En lo más características, extremo. en características. El burnout es el tiempo prolongado. Ya no solamente es que yo estoy, ya no solamente estoy, como quien dice, que me duele mi espalda, que tengo estos síntomas. No, el burnout es ya un colapso. Es ya un agotamiento físico, mental, emocional. Es que no puedo ni pararme. Ya acarreo una depresión, acarreo una ansiedad. Ya es más difícil salir de un burnout. El estrés yo lo puedo controlar. Yo puedo decir, ay, tengo mucho trabajo. Y mi amiga me dice, Melody, vamos a jugar, vamos Y se a te pasó. pasear. Me paseé Claro. y ya me pasó el estrés. O salís a Ya estoy comer bien. un helado y ya te Ajá, y ya relajas. me relajé y me pasó el estrés. El burnout no. ¿Cómo salir entonces de un burnout? Se necesita primeramente a Dios. Y segundo, terapia psicológica, para que tú aprendas a respetar tus tiempos. Cuando uno aprende a respetarse, aprende a organizarse, se da cuenta de las limitaciones. Uno tiene que ser consciente que es un ser humano y que tenemos limitaciones. No podemos hacer todo. Tú hablabas del tiempo que se acorta, pero en realidad el tiempo sigue siendo el mismo. Los días son 24 horas. Yo no me puedo programar, mañana voy a hacer esto. Si tengo solamente 24 horas, entonces yo tengo que programarme de acuerdo a las horas que tengo. Y si no me alcanzó tiempo para hacer algo, bueno, lo paso para mañana. No pasa nada si hoy día de repente no limpié la casa, lo puedo limpiar mañana. No pasa nada si hoy día de repente no fui al colegio, hice alguna actividad, lo puedo hacer en otra ocasión, pero yo hago lo humanamente posible y eso debe ser suficiente para que uno se sienta tranquilo. Entonces, digamos, bueno, este burnout es conocido como el síndrome del burnout. Es un estado de la persona cuando ya el estrés hizo que colapsara la persona. Más o menos como que, por ejemplo, tú tienes tu celular, ¿no? Y de pronto, cuando estás en eustrés, está a 80, a 70, de pronto está a 50%, ya estás con estrés, ¿no? Más o menos la batería está a 50%. De pronto estás a 5%, la batería está a 5%, y ya no te funcionan las aplicaciones, la pantalla se pone en modo ahorro de energía, y si sigues dándole, se apaga el celular. Ese es el burnout, ¿no? Cuando ya se quemó todo. Por eso se le dice el quemado, ¿no? Así es, lo has ¿no? explicado en tus términos. ¿No? Ahora, el burnout el síndrome del burnout aquí en Perú y en Sudamérica no está muy concientizado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le contaba a Melody el otro día que conversábamos del tema. En mi trabajo, ya te hablo que hace unos, hace unos 20 años, cuando yo recién entraba al mundo laboral, y recuerdo que a mis jefes, a mis compañeros allí de trabajo, recuerdo que era muy frecuente ver a varias personas que de pronto estaban trabajando duro y se quedaban a trabajar sobre la hora, se iban tarde a sus casas, regresaban al día siguiente tarde a trabajar y daban ahí hasta el sábado, se quedaban de tarde, incluso teníamos un contador que hasta el domingo venía a trabajar, era increíble, y de pronto habían jornadas donde ya desaparecían, dejaban de venir. Y era porque había como una especie Un cansancio acumulado. pero era como que contagioso, o sea, lo hacía el jefe y todos teníamos que, entre comillas, moralmente, estábamos obligados a hacer lo mismo, también quedarnos al trabajo, ¿no? Y todos agarrábamos esa línea, ¿no? Todos los administrativos nos quedábamos hasta tarde, sobregirados el sábado, el domingo, hasta feriados, y de pronto dejaba de venir al trabajo, unos 3 días, 4 días, dejaba de venir, no se comunicaban, la jefa de recursos humanos entendía que era por sobreexceso de estrés, y ya, ¿cómo hacemos? Tus vacaciones, lo pasaba por vacaciones, y después todos venían con los ojos ojerosos, el cabello parado, totalmente desaliñado, tal vez no sé, pero el tema es que no lo sabíamos, pero teníamos burnout. Entonces,
en Europa, por ejemplo, ya se trata el tema con más conciencia. Ya el doctor puede decir, usted tiene síndrome de burnout, así que 10 días de descanso médico, ¿no? Claro, no solamente en Europa, aquí en Chile, en Ecuador, ya hay También descanso médico. El psicólogo tiene la facultad de poder dar un descanso médico por estrés. Aquí en Perú no se puede en Perú todavía. todavía no, No se lamentablemente. puede hacer Todavía. eso. Pero el burnout, Qué consejos nos puedes dar, Melody, para evitar esto? Para evitar tanto el estrés o, peor aún, ¿no? El burnout. Ya, primero hay que detectar, ¿no? Porque si nosotros controlamos el estrés, vamos a evitar llegar a un burnout. Entonces, ¿cómo yo hago? Como estaba mencionando hace un momento, si yo veo que estoy ya notando que hay cosas que constantemente voy al trabajo, pero voy con fastidio, ya no es, ay, voy a ir a trabajar, sino, ay, otra vez, mañana tengo que ir a trabajar. Empiezo a renegar de mi trabajo, voy y estoy ahí haciendo pero de una manera monótona. Ya no ni siquiera me da alegría ni motivación a hacer las cosas, sino que hago por hacer. Me empieza a doler la espalda, tengo fastidio, prefiero aislarme, ya ni siquiera quiero ir a reuniones sociales, no quiero hacer nada. Hay una señal de alerta. Algo está pasando conmigo, esto no es común, no es normal. Entonces, si yo noto que ya me está sucediendo, incluso llego a casa tan fastidiada de los clientes, del trabajo, que voy y grito a medio mundo en mi casa, ¿no? Y entonces ya empiezo a ser irritable y la gente me dice, ¿qué tienes? Oye, tranquilo, contrólate. Entonces ya necesito un tiempo fuera. Por eso es importante, incluso en las empresas se dan las pausas activas, ¿no? Que sacan recursos humanos, saca a sus trabajadores y los lleva de paseo para que se distraigan, porque precisamente eso es algo que necesitamos para evitar caer en un estrés. Ahora, si yo ya vivo, me acostumbré, ya yo soy una persona que me encanta hacer todo, quiero hacerlo todo y vivo con el estrés, es mi forma de ser, estoy camino mucho al cuidado, burnout. mucho cuidado, Estoy camino al burnout. mucho cuidado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, yo A no mí sé si a también, ti, a mí también. pero sobre todo después o durante la pandemia que yo empecé con un trabajo a la par, un emprendimiento, y me consumía bastante tiempo, pero yo el emprendimiento lo tenía durante el día y más bien durante la noche trabajaba. Hacía todo mi trabajo que era supuestamente de día, lo hacía en la noche, el de la empresa donde trabajo. Y me obligaba a dormir 2 horas, 3 horas, 4 horas, exagerando, no más. Y todo el tiempo estaba a la par haciendo diferentes cosas, ¿no? Estaba haciendo multitask. Y Y a después eso de eso, súmale el contexto de la pandemia, ¿no? sí, la pandemia, el estar con mi hija solas, entonces O encargarme de todo en sea, la casa, cocina, o sea, eran mil cosas a la vez, ¿no? claro. Que cuando ya después se normaliza la situación y me quedo solo con un trabajo, literal me dormía. O sea, no podía hacer, era una cosa que me faltaba. Yo sentía que me faltaba algo, que necesitaba hacer algo más para poder mantenerme enfocada. Y yo no sé si esto, hasta qué punto habrá sido normal, no normal, o le pasa a más personas, pero por lo menos a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que necesito, y se me ha quedado, ¿no? Que necesito hacer más de una cosa a la vez para poder enfocarme. A no ser de que ya esté leyendo un escrito que ya es como que muy, muy complicado y si ya paro todo lo demás y me enfoco solamente en eso, ¿no? Pero cuando son cosas más mecánicas y todo, tengo que hacer algo más para no aburrirme. Y también actualmente tengo también un part-time extra que lo hago por las noches, entonces siempre estoy en constante trabajo, ¿no? Y llega un momento en el que sí, es como que se acumuló todo y siento como que ya no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Y es como que quiero dormir, solo quiero dormir. Y me desconecto de todo, no quiero salir, no quiero hacer nada. Y a mí me pasa, y no sé si tiene que ver con el burnout, que incluso me deprimo. Me llego a deprimir, me deprimo mucho. Y entonces, la única forma en la que yo salgo de ahí es refugiándome en Dios, pidiendo ayuda de Dios, ¿no? Buscándolo a Él, reconociéndolo y pidiéndole, yo no sé qué me pasa, Dios mío, pero ayúdame, por favor, me siento cansada, quiero dormir, ya no puedo más, y comienzo a renegar, y a explicarle todo lo que me está pasando, y ya, nuevamente, ya, es como que, ya, otro aliento, ¿no? Has descrito precisamente el burnout. Sí, Es eso. Es así eso, es. ¿no? Y es que en realidad nos acostumbramos a sobreexigirnos. Y eso incluso podríamos jalarlo hasta la infancia, ¿ah? Porque muchas veces desde niños nos obligamos a hacer las cosas nosotros solos o decimos ya, quizás no tengo el apoyo suficiente, pero yo misma lo voy a hacer.
Entonces, como no vi apoyo de otras partes, me acostumbré a solucionar las cosas yo. Y ahora necesito ser yo la que soluciona, la que hace, y cuando no estoy dando lo suficiente, siento que estoy fracasando. Entonces aquí no está bien, porque si bien es cierto que puedes hacer, tienes la capacidad para hacer muchas cosas, también es cierto que esos tiempos que ocupabas en un trabajo, también podrías usarlo para otro tipo de actividad que sea recreativa, que sea algo para ti, para tu beneficio o para tu familia, que nos pueda ayudar también a todos. Entonces, sí hay formas de organizarse, pero hay que hacer una reorganización de lo que está pasando ahí para no caer en un burnout, porque sí puedes caer ahí, y no solamente en eso, sino también en una ansiedad, en una depresión, entre otras cosas peores. Y clave lo que decías, Anita, que el tema, un poquito lo que tú estabas describiendo, de alguna manera también empezaba o empieza a afectar la vida espiritual. Por eso que es muy necesario tener mucho cuidado y no caer en el burnout, porque también entre las cosas o entre las cosas que puede manifestarse como síntoma también es el hecho de que un cristiano, por ejemplo, si permite que llegara a ese estado, ya no va a tener ganas de ir a la iglesia, ni de orar, ni de cantar al Señor. Ya te Entonces quita el gozo, te quita ¿no? el Así gozo, es. dice. Y eso lo comento porque yo también lo he pasado, ¿no? En un momento, y mira, yo estaba en el ministerio, ¿ah? Estaba liderando y también estaba acumulado porque estaba estudiando un diplomado y al mismo tiempo en el trabajo que estaba muy sobreexigido, mis horarios eran muy complicados, hasta que un día me cansé y dije, "Ah, hasta acá no más", dije, ¿no? Y tanto fue mi para, ¿no? Que incluso dejé de ir dejé de congregar algún tiempo y no me sentía bien, me sentía mal, espiritualmente estaba por los suelos, no podía ni siquiera agarrar mi guitarra, no podía hacer nada. Entonces, eso de alguna manera es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar los cristianos, tenemos que ver de no caer en esos extremos y precisamente vamos a ir a esta parte sobre qué cuidados tenemos que tener o qué es lo que se recomienda, qué consejos prácticos podemos tomar para no caer en el burnout. Como iba diciendo, hay que hacer pausas activas cada vez que notamos que ya nos estamos sobrecargando. Hay que refugiarnos en la familia y hay que hacer algo que salió como un meme que parece de risa, pero es algo tan cierto, que hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Porque si yo voy a trabajar y digo, no, muchas veces digo, no, a mis hijos no les falta nada, yo tengo que trabajar para que no le falte nada a mis hijos, y le falto yo, porque me la paso trabajando todo el tiempo y por eso no estoy presente en la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, porque le estoy dando prioridad al trabajo y llego del trabajo y sigo trabajando en casa mentalmente, con el celular, con mi agenda. Me acuerdo que una pacientita me decía, yo dejé de trabajar para estar en mi casa y yo le doy todo mi tiempo a mi hijo. Y el niño me decía, sí, mi mamá ya no trabaja en la calle, pero ahora tiene una bodega y todo el día está con los clientes, está recibiendo pedidos, está agendando qué va a hacer y no tiene tiempo para mí. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces sea lo que sea, yo tengo que organizar mi vida, tengo que tener una agenda, tengo que saber en qué tiempo voy a hacer tales cosas y siempre ponerme en un día algo que me distraiga. Si no, ese día no valió. Yo tengo que tener en mi día algo que haya hecho, que me haya hecho feliz. Imagínense, nadie tiene la vida comprada, eso es lo que yo siempre digo. ¿Y qué pasaría si yo tengo que partir con el Señor mañana o hoy día? Entonces me pasé mi día renegando, me pasé mi día estresada, me pasé trabajando. No, yo tengo que tener un momento en el que este momento es para mí. Lo siento, hago pausa con todo, pero este momento es para mí, porque yo trabajo para tener una vida digna. No Así vivo es. para estar metida en el trabajo. Qué Así es. interesante, Juan Carlos, lo que decías también, gracias Melody, respecto a nuestra vida espiritual, ¿no? A nuestra relación con Dios. Es importante tener todo ordenado
porque si nosotros caemos en el estrés, en el burnout, dejamos de lado también nuestra relación con Dios. Ya estamos enfocándonos en más cosas y ya no nos organizamos de tal modo en que nosotros podamos tener ese momento de paz, de calma, que es nuestro alimento espiritual del día a día, ¿no? Que es lo que también nos ayuda. Dios nos dice que vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y es Eso más, está en Mateo 11, 28, 29. y es más, Él nos llama desde que creó la tierra a descansar también. O sea, hay tiempo para todo. Qué importante es que nos organicemos para poder descansar. Y dentro de este descanso, que también es de adoración para Dios, también está el tiempo con nuestra familia, el tiempo que compartimos, porque qué triste lo que contabas, y a mí me ha pasado que a veces Sofía me dice, no, mamá, tú estás ahora en teletrabajo, pero... Claro, estoy en teletrabajo, pero no quiere decir que no trabajo. O sea, estoy en mi casa, pero tengo que hacer muchas cosas en casa también. Entonces, la hora se me va, pero volando, ¿no? Y me dice, pero yo pensé que íbamos a jugar más tiempo. Y yo, hijo, pero sí jugamos, pero no todo el tiempo que Claro. tú quisieras porque tengo que hacer más cosas, ¿no? Y yo, mamá, pero... Y como decía Melody, Sofía se la sabe todas. Mamá, pero puedes hacer pausas para que no te estreses. Y ahí jugamos. Y Pero mira, entre broma y broma, o sea, es cierto, sí, esas pausas te son daba, importantes. ella te estaba dando la solución, pero ¿sabes qué es algo que ha ayudado mucho también ante estas situaciones? Los pequeños devocionales, tener nuestros tiempos con Dios, ser intencional en buscar a Dios. Cuando nosotros nos despertamos, de repente nos despertamos con la hora y ya tengo que irme corriendo al trabajo, pero puedo poner un audio de esos devocionales que son audio y ir escuchando mientras que me voy cambiando, mientras que voy haciendo. No tengo tiempo de orar ahí antes de salir. Ya, si te ganó el tiempo porque en realidad porque no te organizas, pero si ya esa es la excusa, en el carro, mientras que voy en la combi, voy orando en mi corazón a Dios para que Dios me ayude. Es importante tener la conexión con Dios todo el tiempo, que Dios es tu amigo, Dios está ahí. Es como que está a tu costadito todo el tiempo y tú puedes hablar. A mí me pasa mucho que a veces yo voy caminando y voy conversando con Dios y a veces me río de la nada. Y la gente dirá, pues no está loca esta que se ríe. Pero es así, y esas cosas, esas consultas con Dios generan un vínculo, hacen de que uno pueda estar más cerca de Dios. Entonces uno, cuando dejas que Cristo vive en ti, el Espíritu Santo te guía, te orienta y no deja tampoco de que tú te hagas este daño de sobrecargarte. Yo tengo una consulta. Hemos hablado de nuestro trabajo secular, ¿verdad? Que nos puede generar estrés y todo. Pero, ¿qué hay de nuestro trabajo o de nuestros ministerios en la iglesia? ¿Nos pueden También. generar estrés? ¿Pueden generar una carga en nosotros? También eso, sobre eso, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Hermanos de la iglesia, líderes, que a veces se sobrecargan de trabajo. Sí he visto, y ha habido casos, ¿no? De algunas personas que por ahí hasta incluso han sufrido algunos desmayos. También los pastores se estresan, los pastores también son seres humanos como cualquier ser humano de la tierra y también se estresa, o sea, en realidad todos estamos expuestos, ¿no? Todos estamos expuestos. Lo importante es que tenemos que tomar en cuenta estos consejos, ¿no? Entonces yo no podría decir que porque soy cristiana está mal que sufra estrés. O sea, es algo que es muy normal, que podría darse. Lo que pasa es que esto es una señal de alerta, es una respuesta humana. No se trata de qué creencia tengamos, sino es simplemente una reacción de mi cuerpo ante la sobrecarga de trabajo o las cosas que yo no pueda manejar. No tiene que ver. Sí, evidentemente hasta el pastor podría estresarse, porque de repente tiene muchos hermanos, todos quieren consejería con el pastor, Claro. y el pastor de repente quiere ir con su familia, pero ahí está una fila de hermanos, ¿se va a estresar? Eso es lo que pasó con Moisés, ¿no? Moisés, bueno, aunque la Biblia no explica al detalle de qué es lo que pasaba con Moisés, pero él desde la mañana atendía al pueblo. Y tenía que ver casos hasta desde muy caseros, ¿no? Y hasta la noche, era el último a acostarse, el primero en levantarse, el último a acostarse, y todo el pueblo venía a que él juzgue y él, hasta que un día vino su suegro y le dijo, mira, Moisés, tienes que organizarte, tienes que delegar, tienes Un gran que, consejo, ¿no? claro, sí. Tienes que poner de 1000, de 500, de 100, de 50, Pero etcétera, entonces, etcétera.
volviendo al tema de nosotros como cristianos y la carga que podríamos, o la sobrecarga que podríamos llevar, ¿es válido que digamos no en algunas circunstancias? Ese es el consejo de mi esposa. Aprende a decir no. Porque a veces sí somos... Mi papá me dice eso todo el tiempo. Mira, acá hay algo que a veces por amor a Dios uno quiere estar en todos los ministerios, uno quiere servir en todo. Y está bien querer tener ese corazón de servir, ¿no? Pero si tú te pones en todos los ministerios, va a llegar un momento en el que ir a servir va a ser un fastidio. Va a llegar el momento en el que cuando estás ahí vas a decir, estoy cansado, y ninguno lo vas a hacer completamente bien. El que mucho abarca, poco aprieta, dice. Y es cierto, es bien, está bien servir a Dios, tienes que dar tu servicio a Dios, es algo parte, creo yo, de que nosotros nos vaya bien también dar ese servicio a Dios. Pero no podemos servir en todo el tiempo, porque tenemos que también pensar en nuestra vida. Yo no puedo decir, voy a servir a Dios, ya no puedo trabajar, mis hijos no tienen que comer, pero es que yo tengo que servir a Dios en la iglesia. No, son exageraciones. Claro. Yo tengo que priorizar, porque este tiempo Claro. que me voy a la iglesia también es un tiempo que quito a mi familia. Entonces tengo que tomar en cuenta. Sin Así dejar, es. sin dejar de lado una cosa, tampoco abarcar lo otro, ¿no? Así Claro. Hay que llegar a un equilibrio sabio, ¿no? También, Porque también hay- igual en primer lugar está Dios, luego está la familia y luego Así está es. la iglesia. Y a veces cometemos el error de dejar de lado a la familia, porque he visto también casos en los que los niños de repente están todo el día en la iglesia porque los papás tienen responsabilidades allí y no comieron. Ese día Sí. no comieron. O sea, hasta las 7 de la noche que llegan a la casa recién a comer. Entonces, eso tampoco es correcto, ¿no? Así Por es. eso dice, busca a Dios en tu juventud, alégrate en los días de tu juventud. Porque cuando uno es joven, no tiene hijos, responsabilidades, puede estar metido en la iglesia todo el día y ser feliz ahí. Pero ya cuando tú tienes familia, ya hay que dar, porque eso también es desatender al esposo, desatender los hijos, desatender la casa. Entonces también, ¿no? Tenemos que darnos nuestros tiempos. Entonces repasemos algunos consejitos. Primero, establecer rutinas, rutinas disruptivas, entre comillas, que nos ayuden a relajarnos, ¿Sí? ¿no? Ujú. También aprender a decir no, ¿no? ¿Verdad? También... Pero al mismo tiempo recordar que Dios multiplica nuestras fuerzas Así y que es. estamos llamados a servir, ¿no? Es un balance. Ahora Pero, también ahí viene el versículo que dijeron hace un momento, que hay que ir a Él, ¿no? Porque como dijo Anita, ya cuando colapso, busco ayuda en Dios y Dios me fortalece. Porque es así, Él le da fuerzas al que está cansado. Entonces no debe haber tampoco eso. Muchas veces decimos, no voy a la iglesia, al culto, porque estoy cansado del trabajo. Entonces por eso Claro. no voy a la iglesia. No, No nos justifiquemos, no nos Por favor. justifiquemos, no estamos diciendo eso. Tienes razón. también un consejo importante es dormir bien, ¿no? Sí. Tener higiene del sueño, ¿no? Porque a veces no lo tomamos en cuenta y es necesario tener un Y descanso. justamente, si no me equivoco, este también podría ser un síntoma, ¿no? La falta de el poder conciliar el sueño, de un estrés, porque se altera el tema del cortisol que aumenta, ¿no? Claro. Y cuesta conciliar el sueño. Ya, mira, es importante tener un buen descanso. No es las horas, es la calidad del sueño. Hay personas que me dicen, yo duermo, pero sueño toda la noche estoy soñando y me levanto más cansado de lo que me acosté. Claro. Eso me pasa. Ya, acá es porque nos estamos sobreexigiendo. ¿Qué está pasando? Cuando yo estoy en mi día, acá despierta, yo estoy de repente mirando una pantalla, pero mi subconsciente, que es un chismosito, está mirando lo que pasa el ventilador allá, lo que están haciendo los chicos allá, lo que está pasando por acá. Entonces yo en la noche me acuesto a dormir y estoy soñando con Araceli. ¿Por qué? Porque mi subconsciente la captó. Entonces es así. Entonces yo voy a soñar. Y como yo soy una persona que me sobrecargo y quiero hacer todo, mi subconsciente mucho más. Entonces mi subconsciente ya está viendo lo que pasa acá a 10 cuadras.
Ya está Claro, atento a todo. y a pesar que el cuerpo está en modo Mi cuerpo está descansando, pero mi subconsciente nunca duerme. Claro. ¿Cómo hago para no soñar? Yo no... Primero tengo que organizar mi día, no sobrecargarme, porque ¿qué está pasando? Cuando yo entro en descanso, mi subconsciente saca a flote todo porque tiene que renovar información, tiene que sacar todo para dejarlo listo para el siguiente día, ¿no? Entonces como que está haciendo una limpieza cerebral ahí y al día siguiente tengo nueva fuerza, mi cerebro otra vez está listo para poder entender todo. Pero Con las baterías cargadas. claro, pero para hacer esa recarga correcta, yo necesito también no darle tanto a mi cerebro, ¿no? No sobrecargarlo con tanta información. Y para ello también es que si yo estoy soñando toda la noche y no estoy descansando bien, primero también es comer, hay que tener unos buenos hábitos, ¿ah? Es un tema Claro. amplio, de verdad. Sí, sí, Los sí. hábitos son importantes. Es que el tema del sueño ya es otro tema. Creo que lo podríamos poner De también. todas maneras, va a Porque ir sí, agendarlo, hay sí, que nos agendarlo. estamos yendo ya. De todas maneras. Que ya me estoy yendo del tema. A lo que me han contratado. dice. Sí. Pero realmente es importante tener un buen sueño para que al siguiente día estemos activos. Y es más, personas que tienen insomnio, que les cuesta conciliar el sueño o que sueñan demasiado, consultarlo con un especialista. Porque muchas veces ahí entra una medicación que te permite dormir y que tu sueño sea un sueño correcto. Y justamente ese sería, tal vez, en realidad podríamos tomar muchos consejos, pero los más importantes, tomar en cuenta eso, ¿no? Buscar apoyo, tal vez con especialistas. eh, por si acaso nuestra hermana Melody está dispuesta a escucharnos. Y también buscar apoyo familiar, con los amigos, espiritual, con tu discipulador, con el pastor. El pastor siempre, el trabajo de un pastor es consejería pastoral todo el tiempo. Tú puedes hablarle, él está preparado para escucharnos Y dispuesto. y dispuesto, sí. o sea, A veces como que lo vemos muy lejano, pensamos que no, pero en realidad no, nuestro pastor él- nos ama y a mí me ha Entonces, pasado que como sea saca un tiempo y así es, así. sí, gracias a Dios Entonces, por en eso. realidad, tomemos en cuenta estos consejos, pero sobre todo, así como hemos visto en la gráfica, ¿no? Estamos en la gráfica, hay un ave, en la gráfica del programa hay un ave que está pasando momentos tormentosos, hay una tormenta, hay unas olas que revientan contra la roca y esta ave se queda firme en la roca. Esa ave está teniendo paz. ¿Por qué? Porque sabe dónde está parado. Y precisamente sobre dónde está parado es que tenemos que acudir a la palabra de Dios. En Mateo 11, 28, 29, lo que justamente nos comentaba Anita hace un rato, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo lo dijo porque se le ocurrió? Él es consciente de que todo el mundo pasamos En el mundo tendréis aflicción. tendremos aflicción y obviamente no dice en el mundo tendréis estrés, pero él de antemano está, Ya sabía, Él nos ya dice, sabía. pero tranquilos, ¿no? yo he vencido al mundo. O sea, Así estás es. conmigo, tranquilo. Así es, Pero ¿no? ese es el tema, que sepas que estás con Dios. No solamente es venir a la iglesia y creer en Dios. Ten en cuenta que estás con Dios. No estás con cualquier persona. Así Estás es. con Dios. Y si estás con Dios, lo puedes todo. Entonces no Así hay de es. qué temer. Jesús ofrece real descanso en medio del cansancio físico y emocional, Ujú. ¿no? Así Sí. es. Yo quería decir respecto al sueño, que yo hace un rato estaba que me reí y todo. De verdad es algo que me ha pasado mucho, mucho, mucho durante mucho tiempo. Y al punto en el que mi mamá siempre me recordaba este versículo que está en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir Amén, confiado. amén, amén. Y es algo por lo que yo he aprendido hoy por hoy, cada vez que me voy a dormir, oro específicamente por eso. Oro específicamente, Dios mío, por favor, ayúdame a poder conciliar el sueño, ayúdame a poder dormir, quiero descansar bien, ayúdame a reponer fuerzas. Y dentro de toda la oración que tengo, parte de la oración
también es esta, ¿no? Así es. Y tenemos que aprender a confiar también en Dios. Y yo hoy por hoy duermo mejor, no te preocupes, me lo digo. Bueno, Mire, Pero sí me ha pasado. Igual pero vamos sí me a ha hablarlo. pasado. Igual está agendado, pero sí me ha pasado y quería compartirlo para que ustedes también, si alguno de ustedes tienen ese problema, llevémoslo a Dios en oración. Dios tiene el poder y quiere actuar en nosotros y quiere darnos ese descanso que justamente Él hizo la noche para que también nosotros podamos descansar. así es. Filipenses 4, 6 a 7 dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Qué importante es orar. Qué importante es conectarse con el Señor. Qué importante es, aunque de antemano sabemos que el Señor ya conoce todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, aun cuando la palabra esté en la punta de nuestra lengua, Él ya conoce toda nuestra oración. Qué importante es decirle a Él lo que sentimos y lo que tenemos. La Tenemos que oración, tener en cuenta que nosotros hay cosas que siempre van a escapar de nuestras fuerzas, ¿no? Y que muchas veces sí nos generan estrés, pero tenemos que aprender a confiar y dejar esas cargas, como bien decías, en Dios, ¿no? Dejar nuestras Así es. cargas Mira. en Dios y dejarlo todo, porque finalmente, si nosotros no tenemos el control, es cierto, pero Dios tiene el control de todo eso. Dios así tiene el como control. mencionaba en el inicio, los adultos de hoy en día somos personas que crecimos con padres más estrictos y que aprendimos a callar. Y lamentablemente es un patrón que a veces hemos jalado hasta la actualidad. Entonces, si yo tiendo a reprimir, muchas personas que no conocen a Dios o que de repente no tienen oportunidad de venir a la iglesia, callan, quizás no tienen un buen ambiente en casa, entonces no tienen a quién contarle las cosas. Pero hablar es algo terapéutico. No, a veces uno viene al psicólogo solamente para ser escuchado. La gente le encanta, necesita ser escuchada. Así Entonces, es, así la es. oración es un acto de catarsis. Cuando tú estás en tu cuarto a puerta cerrada, de repente tú no tienes a alguien a quien contarle, un mejor amigo, un esposo, un hijo, alguien a quien contarle, o no quieres, no sientes la confianza, pues cuéntale a Dios como si Él, porque teniendo la seguridad de que Él te va a escuchar. Y cuéntale y ábrele tu corazón y vas a ver que te va a relajar, te vas a sentir mucho más tranquilo porque hay un momento en el que uno está tan cargado que viene y dice, empieza a hablar, hablar, hablar y luego dice, ya, lo dije, ya, Sí, ahora es sí, cierto. ya me siento más libre. Así Y es. eso, necesitamos, y eso lo podemos hacer a través de la oración. No estamos hablando a una pared, al aire, al techo. Ten la seguridad de que Dios está ahí y te está escuchando. Así es. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermano, Amén. qué Qué importante lindo. es que tú dejes en las manos del Señor el problema que tienes. Si hay algo que te está atormentando, que está haciendo que estés a punto de caer en el burnout, estás a un pasito del burnout, hermano, echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es importantísimo tener nuestro pensamiento en el Señor. Si es que hay algo que está atormentando tu mente, tus pensamientos, t- tienes que luchar, darle ese giro. Piensa en el Señor, piensa en su palabra, piensa en su promesa. Y es ahí donde se ocurre el milagro. Es ahí donde vas a bajar de ese límite a punto de llegar al burnout, vas a bajar al estrés y vas a llegar al eustrés, ¿no? Al eustrés. Así es, ¿no? Así es. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, el Señor tiene cuidado de nosotros. Es importante entenderlo. Y es como, somos sus hijos y como ustedes, la mayoría de repente que nos escucha son padres, ¿cómo se dedican a sus hijos? ¿Cómo aman a sus hijos? Imagínense, si nosotros siendo malos amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Sí, ¿Cuánto más Él, no? es cierto. Y bueno, Qué bueno, y Juan para Carlos. ir más Yo o menos justamente me a acordaba de comentar, algo, yo suelo ser muy emotiva, así que suelo estresarme muy rápido por todo. Con cualquier noticia o me dijeron, ay, tu mamá se enfermó de algo, o le pasó algo, ¡ah! No, ¿qué pasó con mi mamá? Ay, no, no puede ser, voy a orar. Obviamente, en ese momento voy a orar
pero la verdad es que sigo estresada y sigo pensando y mi mente sigue así, y yo ya me puse en 1000 escenarios y ya hice un mundo. Entonces yo, a veces me ha pasado que lo llamo a mi papá y estoy, pero papá, ay, que no sé cuántos, entonces yo sigo estresada, pero hija, cálmate, ¿ya oraste? Y yo, sí, claro, ya oré. Entonces, ya pues, yo, pero papá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Le digo. Y él me dice, hija, es que yo ya oré y ya puse mi carga en Dios. Y es algo que yo desde siempre me ha costado entender de mi papá, me costaba, como que lo sentía como que tal vez frío, indiferente, pero no, de verdad es la confianza que él tiene de que cuando él ora, Dios está escuchando su oración y él ya se despoja de eso y lo deja en las manos de Dios. Y eso es algo que poco a poco, como nosotros somos humanos, somos imperfectos, estamos en formación, yo también estoy aprendiendo a hacerlo, ¿no? Pero todavía me cuesta. Pero es algo de lo que tenemos que aprender y a medida creo yo que también nosotros maduramos espiritualmente, podemos lidiar con esto, ¿no? Con esto que es tan del día a día. Es un aprendizaje constante, ¿no? Nada te garantiza de que tú puedas simplemente con una oración cambiar tu estado de ánimo. Es realmente, es un ejercicio que hay que hacer todos los días, el confiar en el Señor. Eh, yo también, ¿no? En estas semanas he tenido unos problemas terribles, he estado muy ansioso ahí con mi esposa, hemos estado orando, ahí hemos estado al borde de las lágrimas ahí y ella, gracias a Dios porque realmente tengo ahí mi cable a tierra con ella cuando conversamos. Es de mucha bendición cuando tratamos cosas de la casa y los temas que estamos viendo. Y nada garantiza de que uno tenga mucho tiempo en los caminos del Señor. Siempre está expuesto a estas situaciones de estrés, de ansiedad. Y entonces es ahí donde tenemos que nuevamente, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Juan ¿no? Carlos? Que esto no es tanto por el tema de tiempo en la iglesia o por conocimiento de Dios, sino es parte también de nuestro temperamento. Es También, nuestra ¿no? forma de ser. Hay cosas que, como yo siempre digo, tú naces con tu temperamento, es tu forma, ya tú eres así y así te vas a ir con Dios. Pero tú tienes tu carácter. Entonces Dios va a moldear tu carácter en ese camino, por eso es importante buscar a Dios diariamente, porque Dios es quien moldea nuestro carácter para que controle a ese temperamento que quiere ya las cosas, que me desespero, o de repente soy impulsivo, soy agresivo. Todo eso, nuestro carácter lo va a dominar a nuestro temperamento. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un mal carácter y un mal temperamento? Estoy frita. Entonces, por eso es que yo tengo que entregar mi carácter a Dios para que sea Dios quien me moldee, quien me ayude para poder mejorar día a día. Amén, amén. Amén. Y bueno, para ir ya terminando, porque estamos ya en la parte final, recordemos, hermanos, que tenemos en el Señor Jesucristo nuestra roca firme, donde podemos poner nuestra confianza, ¿no? En Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Hermanos, lindo. ¿no? Pongamos nuestra confianza en el Señor. Cuando estamos con estos cuadros hay que tener bien claro, ¿no? Estos cuadros de estrés y burnout que en algún momento tal vez puedan estar pasando en nuestras vidas. Qué importante es confiar en el Señor y confiar en alguien y tener a cuentas todas estas recomendaciones que hemos hablado el día de hoy para poder vencer el estrés y el burnout con mucha fe y sabiduría. Buscar ayuda también, ¿no? Buscar ayuda. Tanto la ayuda de Dios, pero también quizás una ayuda en otra persona. Si es que yo veo que esto es algo que ya me pasa constantemente y que ya no lo puedo controlar, es buscar ayuda profesional. Pero mira, incluso hay un consejo o un estilo, un aprendizaje en la Biblia cuando mencionaste lo de Moisés, que su suegro intervino ante tantas cosas que él tenía que hacer y le organizó y le dijo, delega, no te estreses, no solamente hagas todo tú. A veces decimos, es que si yo no lo hago yo, no va a salir como yo quiero. Claro. Y uno quiere hacer todo.
pero a veces tenemos que delegar, tenemos que dejar que otros también hagan, porque ese tiempo que usamos en sobrecargarnos lo podemos usar en otras cosas que también son importantes para nosotros. Entonces, hay que ayudarnos, y si yo veo que ya no, ya es algo que tengo años viviendo así, busca ayuda. No seas orgulloso, busca ayuda. Permítete que alguien intervenga en tu vida y te diga, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, hay que mejorar esto. Y que te guíe, que te Así es. oriente, siempre agarrados de Dios. Así es. Bueno, hermanos, llegamos a la parte final. Melody, Anita, gracias por acompañarnos. Este espacio está hecho para poder reflexionar sobre el tema. Cualquier comentario que usted quiera agregar, cualquier consulta, puede ponerlo ahí en los comentarios o hablarnos por inbox si necesita alguna ayuda adicional sobre el tema. Y bueno, hermanos, nada, que el Señor me los bendiga. No sé si tienes algo que agregar, Anita. Recordar que desde que Dios creó el mundo, hizo el séptimo día para descansar. Así que el descanso no es flojera, es obediencia a Dios. Hermanos, Amén. demos un stop cada vez que sintamos estos. Ya hemos visto las características y descansemos. Descansemos, renovemos, busquemos a Dios, renovemos nuestras fuerzas con Dios, porque Dios quiere darnos esas nuevas fuerzas y continuemos. Pero siempre Amén. todo moderado y todo guiado, pidiéndole sabiduría a Dios, porque todo lo debemos llevar en oración a Dios. Amén. ¿Algo que quisieras agregar, Melody? Más que nada, buscar dentro de nuestra agenda diaria siempre el tiempo con Dios. Tener nuestro momento de devocional, nuestro momento de oración, que Dios sea tu amigo, que Dios sea tu psicólogo, que Dios sea el que esté ahí contigo en todo momento, y ante una situación de dolor, desesperación, que tú notas que ya estás saliéndote de control, busca ayuda, haz una pausa y no te dejes dominar por ti mismo, ¿no? Porque ahí es el orgullo que entra, que no, yo lo tengo que hacer. No, tú lo puedes hacer. Tienes que estar seguro de la capacidad que tienes. Eso porque no lo hagas ahora o porque respondas para bien a tu cuerpo no significa que no seas capaz. Así Entonces, con tranquilidad, lleva las cosas que necesitas, mantenerte fuerte, estable, para que tus defensas también reaccionen bien ante cualquier situación que venga. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, hermanos. Esperamos que el programa ha sido de su agrado y podamos haber aprendido todos este tema, porque tal vez algunos no teníamos conocimiento profundo, pero vamos a ir tocando temas así de este tipo de este tipo de naturaleza para poder ayudar a muchos hermanos que necesitan tocarlos. Hermanos, eso ha sido todo por hoy. No se olvide sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la noche. Este es un nuevo podcast sobre la roca. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Nos vemos, gracias. Nos vemos, bendiciones.